Hoy quiero hablarles de parte del Señor, porque como les decía hace unos momentos, mi preocupación muy grande es lo que está ocurriendo en la iglesia en estos tiempos. Mi preocupación grande es que nos hemos rodeado de muchas cosas que no son el Evangelio del Señor Jesucristo. Que nos hemos rodeado de muchas cosas que yo quiero denominarlo de la siguiente manera: de cultura cristiana. Porque cuando nosotros hablamos de cultura cristiana, no necesariamente todas las cosas son malas, pero tampoco todas son buenas. Hemos visto que parte de lo que conocemos como adoración y alabanza se ha convertido en una industria para muchos. Que parte de lo que denominamos nosotros como evangelio dentro de la cultura cristiana son muchas cosas que son moda y no necesariamente son fundamento. Cuando usted se acerca a un creyente de este tiempo y le pregunta puntualmente si conoce los fundamentos de su fe, cómo diferenciar si en un lugar se predica la sana doctrina y cómo no, esta duda se resuelve de la siguiente manera: no, es que somos una iglesia trinitaria y ya. Ah, es trinitaria, entonces está bien. Resulta que ni siquiera la palabra trinitaria aparece en la Biblia. Es una palabra moderna. Y la palabra trinitaria lo que define es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el contexto como se utiliza. Pero eso no simplemente es sana doctrina. Usted tiene que empezar a ver y entender que sí es sana doctrina, y que donde muchos lugares que se dice ser una iglesia trinitaria, ni siquiera esa sana doctrina se tiene en cuenta. Y se habla y se dicen muchas cosas que dentro de la sana doctrina que estableció el Señor. Ahora, el término sana doctrina depende de la influencia de quien lo esté hablando. Porque si fue formado en una corriente tal, entonces hay muchas cosas que no va a aceptar. Y no voy a utilizar como tantos nombres específicos, porque a veces nos convertimos en detractores del mismo cuerpo de Cristo. Cogemos y cercenamos el cuerpo de Cristo. Cuando yo maldigo la iglesia de allí o la iglesia de allí, se me olvida que es una congregación allí, una congregación allí y una congregación aquí, que hacen parte de la iglesia del Señor, que es una sola. Entonces, cuando yo digo que la de allí no es mala, que la de allí es peor, pero yo sí soy bueno, estoy cercenando el cuerpo de Cristo. Estoy señalando, juzgando, criticando y apuñalando el cuerpo de Cristo. Y eso solo es orgullo, creyendo que yo soy el único que tiene la verdad. En el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros y diferentes funciones. Pero en este tiempo, lo que vivimos o lo que he denominado como cultura cristiana, hay muchas cosas que se han vuelto mercadeo y las damos por ciertas. Si usted da una miradita al panorama, los artistas más reconocidos, o algunos de los más reconocidos, están tejidos en escándalos, en momentos de depresión, de confusión. Algunos, sus hijos son ateos y lo profesan públicamente, y uno dice: ese mensaje no tiene coherencia. Después uno escucha y no, es que él también tenía dudas de fe, y no son personas inventadas. Ahora, si eso está pasando en medio del entorno del reconocimiento de los reconocidos, imagínese del cristiano a pie cuántas cosas puede estar viviendo, cuántas cosas damos por ciertas. Yo recuerdo que iniciando la fe le enseñaban a uno de que si había un endemoniado, cierre los ojos, porque se le puede meter por los ojos. ¿Nunca escuchó eso? ¿No? O si se va a poner la ropa, asegúrese de quién era, porque puede venir un demonio ahí y se lo mete a usted por una chaqueta que se puso. Pero muy pocas veces uno escuchaba de: tenga cuidado con el pecado, que el pecado abre puertas y ahí sí tiene acceso a un demonio, no porque lo vea o no lo vea. A mí me enseñaron que el que iba a cine se sentaba en silla de escarnecedores, porque la sala era oscura y los demonios se sentaban primero, y el que se sentaba ahí recibía de lo mismo. ¿No escucharon esa doctrina nunca?
Bueno, yo sí. Tampoco es la cierta. Porque hoy muchas iglesias se reúnen en teatros de cine. Pero tampoco podemos desconocer que hay una oscuridad y hay un plan de tinieblas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy donde escuchamos y vemos un río de información, de cosas, pero muy poca profundidad. Hoy donde vemos creyentes muy poco estables en la fe. Ay, hoy no voy a la iglesia porque no sentí de ir. Escúchenme, eso solo es inmadurez, porque hay cosas que se deben hacer no porque se sientan, sino porque es correcto hacerlas. Y uno de los estamentos, una de las ordenanzas dadas es congregarnos, porque algunos tienen por costumbre no hacerlo. Eso dice el libro de los Hebreos. Y el Señor dice, ustedes háganlo, no cuando lo sientan, háganlo. Ahora, yo soy un pastor que predica vacaciones. Qué importante es que usted vaya a vacaciones. Pero porque usted se vaya a vacaciones, no tiene que olvidarse de que Dios existe. Ahora, ha venido como una fortaleza, un pensamiento equivocado a la mente de muchos dentro de la cultura cristiana, de que para yo tener un momento de intimidad con Dios, tengo que buscar un monte, irme al secreto y apartarme un poco de días. Y quiero decirle algo, eso es religión. No por buscar al Señor, no por creer que apartarse sea bueno, sino es una religiosidad en el corazón, creyendo o haciéndonos creer, y nunca una persona se aparta porque no tiene el carácter de hacerlo, y entonces se vuelve la excusa para no buscar a Dios. ¿Sabe que las estadísticas dicen que el día que menos el pueblo creyente ora es el día domingo? Porque es cuando más van a la iglesia. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que el día que yo voy a la iglesia es el día que menos oro? Ahora, ¿cuánto más cuando vemos creyentes de tiempo que fácilmente llevan 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2, 3 años sin orar? Solo se acuerdan de ir a la iglesia. Y hoy quiero hablarles de algo que lo hemos denominado el proyecto Ananías. Pensamos en el pro de toda la iglesia, en el avanzar de la iglesia como cuerpo de Cristo. Usted puede creer que hay creyentes de 5, 10 años, 15 años, 20 años batallando con pequeñezas que se solucionan en la primera semana de evangelio. ¿Por qué? Porque tal vez no han conocido el evangelio, sino han oído de la cultura cristiana. No invierten en comprar una buena Biblia, porque no es tan importante. Es mejor un buen celular. Hacen y dicen cosas como cualquier neófito en el camino, y se les olvida que tiene que haber un fundamento. Si hay un creyente sin fundamento, eso se nota, eso da fruto. ¿Por qué? Por las decisiones que toman. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, porque me puedo gastar 1 hora más dándole ejemplos de lo que se hace, lo que hace el creyente inmaduro y lo que la conducta de un hijo de Dios. Porque si usted pregunta afuera, ¿cuántos creen en Dios? Créame que un alto porcentaje dice, creo en Dios, pero creo a mi manera. No, yo no creo en las iglesias, no creo en los fulanos, no creo en los sotanos, yo creo a mi manera. Me dijo hace unos días atrás alguien, es que para mí Dios es mi yo positivo y el diablo es mi yo negativo. Qué viendo. Le dije, donde se le une el positivo y el negativo hace corto, tenga cuidado. Y se sonrió. Porque nos llenamos de tantas filosofías y conceptos y palabras que suenan bonitas, pero que no son ciertas. Es que yo pienso, no se trata de lo que nosotros pensemos, se trata de lo que el Señor estableció como fundamento. Es que yo creo que el Señor no me quiere sanar. Escúcheme, desde antes de la fundación del mundo, el plan
Y la promesa es ser sanos y caminar en salud. Principios fundamentales, donde hoy vemos creyentes temblando. Pero les quiero mostrar el discípulo que no tenía nombre, no tenía reconocimiento, no tenía cargo. A mí esta historia me apasiona. Y le preguntaba, Señor, ¿yo cómo hago para formar una generación estructurada en la palabra? Que no sean perezosos para orar. Cuando usted se siente al lado de un creyente que ora, oremos por los alimentos. Ay, sí, oremos porque está el pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por las manos que lo prepararon. Te pedimos por los que no tienen. Uno dice, este no ora nunca. Dice que oran por las manos que los preparan. ¿Para qué? Cuénteme, ¿para qué oran por las manos? Bendiga esas manos. Pero te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a firmarnos. Y se duermen en 30 segundos de oración. Y amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Yo no me estoy burlando de nadie hoy. Lo que yo necesito que usted entienda es que necesito que madure, que necesito que salga del mismo 50 centímetros cuadrados que lleva desde que conoció a Cristo, o por lo menos desde que asiste a la iglesia. Yo no le estoy hablando hoy de una corriente doctrinal. No quiero decirles que esto sí, que esto no. Yo le estoy hablando del evangelio eterno del Señor Jesucristo. De lo que yo le estoy hablando hoy. Y que quiero que se imparta en usted y se active hoy. Es que usted es un hijo de Dios. Mas a todos los que creyeron y le recibieron, les dio el poder de ¿qué? Ser hechos hijos. Y quiero que usted viva esto. Pero hoy vemos una iglesia derrotada. Hoy vemos una iglesia arrinconada por el diablo, porque no ha entendido quién es en Dios, porque no ha entendido la autoridad que cada hijo de Dios tiene en el Señor. Hoy solo se habla de cosas finas, de viajes, de todo lo que el corazón anhela. Pero ¿cuántos hacen un plan de búsqueda al Señor? ¿Cuántos reconocen que le dedican más tiempo a su celular que a cualquier cosa, ni siquiera a la familia? Vayamos a Hechos 9. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia naciente. ¿Por qué? Porque era un practicante de la ley. Porque su tarea era perseguir a los que predicaban una doctrina diferente a los judíos. Él no fue un asesino. Eso le ordenaba su ley. Y él lo hacía creyendo que honraba al Señor. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Si era un docto de la ley, descendiente de la tribu de Benjamín, formado a los pies de Gamaliel, o sea, le quiero decir que él era un hombre muy preparado, fariseo de fariseos. La palabra fariseo en nuestros tiempos se connota como un hipócrita, pero en ese entonces fariseo era una persona muy respetada, era un erudito de las escrituras, era profundo y conocedor de la ley. Por eso él no osa en decir fariseo de fariseos,
Era un erudito en la escritura, en la ley. No era cualquier aprendiz. Por eso se le asignó la tarea de ir a acabar con todos los de la secta. Cualquier doctrina que se levantaba, lo mandaban a la eternidad, porque la ley así les ordenaba. Ese era Saulo de Tarso. Yendo a Damasco, el Señor se le revela. ¿Por qué supo él que era el Señor? Porque era un hombre temeroso. Por eso hice la salvedad. Él no era un asesino, un sicario bien pagado. No. Él era un practicante de la ley. Él conocía del Señor, pero aún no había conocido al Señor. Él tenía toda la información del Señor bajo ley, porque Cristo había venido, pero no se le había sido revelado a él. Ahora, el apóstol, ahí es Saulo de Tarso, todavía no es el apóstol Pablo. Y aquí pasa algo, que cuando pierde la visión, dice que cae al piso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué responde él? Señor. Reconoce que es el Señor quien le está hablando. Sigamos avanzando. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo, discípulo. ¿Llamado cómo? ¿Por qué habla de un discípulo? ¿Por qué no dijo el reverendo, el apóstol, el ungido? Discípulo. La palabra discípulo en el origen significa el alumno que quiere ser como su maestro. Vuelvo a decirlo. La palabra original es amatetes, el alumno que quiere ser como su maestro. Eso quiere decir discípulo. Dice la escritura. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Le quiero mostrar dos matices diferentes. El fariseo de fariseos, ¿qué estaba haciendo? Pero oraba bajo el estamento de la ley. ¿Cómo oraban? Juicio y muerte. Esa era la ley. Pero era temeroso del Señor. Pero a este otro lado estaba a quien ya se le había revelado la gracia. Era templo del Espíritu Santo. Conocía a Cristo. Pero además de esto, un discípulo genuino. La oración de Saulo no era la misma que de Ananías. Yo me imagino Saulo: Señor, ¿qué está pasando? Abre mis ojos y dame la espada, Señor. Porque esto es un ataque. No me imagino esa oración de él, declarando juicio. Y Ananías, postrado, sin internet, sin música, sin celular, sin Biblia, porque no tenían Biblia en ese entonces. Aún no tenían Biblia. El canon se estableció muchos años después. ¿Por qué si era discípulo? Y dice que estando en un momento de profunda adoración, viene una visión del cielo. A mí me da risa o me llama la atención cuando esos cazaherejes de este tiempo señalan, juzgan y critican a los que tienen visiones, a los que oran en el Espíritu, a los que oran en lenguas y lenguas angelicales, a los que tienen el entendimiento espiritual. ¿Sabe por qué los juzgan y los critican? Porque por la ley no logran entender que hay un mover espiritual que solo es dado para los hijos. El problema está de que hubo un Saulo de Tarso religioso y hay un Ananías discípulo de Cristo, hombre entendido en el Espíritu, y como está de moda, y hay otros en el centro que ni fu ni fa, que van para donde el viento los lleva.
que obedecen lo que cualquiera les dice. Ay, soñé con lentejas, ¿qué quiere decir eso? Ay, no, pues las lentejas son prosperidad. ¿Quién dijo que usted era próspero por las lentejas que comió o por las que se soñó? Cuénteme. Usted es próspero porque en la cruz del Calvario toda la obra fue consumada y se hizo pobre para que usted y yo no fuésemos pobres. Eso no son agüeros. Eso no son la suerte de estos tiempos. Eso no es porque yo vengo de tal linaje o mi sangre es fulana de tal o nací en tal lugar. No, es la herencia espiritual. Pero si usted no está como Ananías, creo que tampoco estamos como Saulo, porque conoceríamos las Escrituras. Estaríamos por aquí, tibios. ¿Qué pasa con los tibios? Serán vomitados por la boca del Señor. Mi amado hermano, quiero que me vea un momento, porque le voy a abrir el corazón. Yo estoy cansado de ver creyentes jugando al Evangelio y de no vivir como verdaderos hijos de Dios, atados a sus prejuicios, a sus conceptos y a la carnalidad en sus cuerpos. Así lleven años asistiendo a una iglesia. Tengo que decirle con dolor y tristeza, y no por criticar, que he tenido que conocer pastores que han hecho un trabajo excepcional, pero sus hijos no aman a Dios. Con congregaciones muy grandes y sus hijos por el mundo haciendo dinero, pero no profesan la fe. Es verdad que llega un momento donde los hijos de uno toman sus decisiones. Y yo soy de los que creo que uno como papá no le consigue la esposa a los hijos. No, ese no es mi trabajo. La que me tocaba escoger, ya la escogí. A cada uno le toca vivir lo suyo. Pero escuche esto, mi hermano. Estoy cansado. Más que cansado es dolido de ver que la iglesia fracase. De que la iglesia fracase queriendo descubrir el plan y propósito de Dios para su vida. Porque les puede más la pereza, la vanidad, el orgullo, la rebeldía que hay en los corazones. Algo de lo que me propongo todos los días de mi vida es por predicar a Cristo. Y muchas de las cosas que predico me cuesta a veces predicarlas. Y el Señor me ha demandado hablar cosas que para mí no son tan cómodas, pero que decido hacerlas, porque sé que hacen parte del Evangelio completo para la iglesia. Porque el Señor marca una diferencia en el discípulo Ananías, teniendo un propósito con Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso siempre se formó en la Escritura y tenía un corazón recto, pero necesitaba ser renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Mire, hoy hay una iglesia más dominguera que discípulo de Cristo. Y criticamos a los de afuera porque son religiosos. Y a veces no nos damos cuenta que más somos nosotros. Que nos preocupa más la apariencia de mostrar que sí somos que verdaderamente ser. Por eso tomamos una decisión: unificar los discipulados y abrir la puerta para quien se quiera discipular. Es que no necesitamos que la Escritura esté aquí. Necesitamos que baje aquí y se viva. Yo no quiero una iglesia que juegue al Evangelio. Es que hoy amanecí triste. Pues llore, para que se le quite la tristeza. Ay, es que hoy no sé si hacer o no hacer. Bueno, por lo pronto congréguese, después toma la decisión. Esos son principios en la vida. Ay, es que hoy amanecí con la depre encima. Luego se le sube la depre y se le baja después. Y nos atamos y nos enlazamos a los dichos de nuestra boca. Ay, es que hoy no tengo trabajo. De pronto en la iglesia se abre alguna puerta. O soluciona algo debajo de las cobijas llorando. No. Ay, es que a mí no me gusta. El gusto
el placer, lo que dice la carne. Sigamos leyendo. Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿cómo? Heme aquí, Señor. No, Señor, tengo muchos sueños, son las 9 de la madrugada, déjame dormir. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca a casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La iglesia perseguida. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este camino sin Espíritu Santo no es iglesia, porque muchos han sacado de la ecuación al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo es el Señor. No hay división. El creyente que no es lleno del Espíritu Santo no es un hijo de Dios. Escúchenme, y no estoy hablando de la experiencia, porque muchos se tildan y hay una corriente doctrinal que hace cimiento creyendo que la experiencia es lo que marca una vida. Entonces, si sentí vientecito, calorcito o temblorcito, entonces sí, si no, no. Eso no es doctrina. Eso no es genuino. La obra del Espíritu Santo es la que muda el corazón, es la que transforma. Por eso Pablo, siendo fariseo de fariseos, no conocía al Espíritu Santo y no era contado como hijo de Dios. Al no conocer la obra del Espíritu Santo, recuerde que Pablo nació en Roma, judío, fariseo de fariseos en la ley, pero no había nacido de nuevo. Y uno sin reconocimiento, uno sin títulos, pero que tenía comunión. Porque es que lo que se hace en el secreto es evidencia en lo público. Ananías no jugaba a la iglesia. Ananías no estaba preocupado por ser amigo del pastor o por si el pastor me saludó o no me saludó. Ananías no estaba en las corrientes que hoy muchos caminan, creyendo que es el evangelio. Ananías era el discípulo lleno del Espíritu Santo, que tenía intimidad con su Creador, y su Creador le hablaba, le mostraba las cosas que debía hacer. No era la primera vez que lo hacía, porque cuando el Señor se le revela en una visión, Él le dice: heme aquí. ¿Qué hay que hacer, Señor? Otra misión. Lo que pasa es que esta misión quedó registrada en las Escrituras. Él no se hizo discípulo porque hizo la tarea con Pablo. Ya era un hombre de intimidad y secreto. Ya era un discípulo de Cristo, de la iglesia de Damasco. Y muy poca historia se conoce de Ananías. Pero fue el instrumento para llevar a Saulo de Tarso, para que fuese renovado y transformado,
por el poder del Espíritu Santo y levantarse un Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de la revelación de la gracia. Las 2/3 partes del Evangelio del Señor Jesucristo le fueron reveladas a la iglesia a través de las cartas paulinas por el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no hubiese llegado a ser Pablo si no hubiese un discípulo como Ananías. Quiero que lo entienda hoy. Quiero que lo entienda. La creación gime a una sola voz por la manifestación de los hijos de Dios. Pero entender esa manifestación gloriosa será solo por el poder del Espíritu Santo en una vida. Yo he ido a iglesias donde se congregan 100,000 personas, donde dentro de la iglesia hay direcciones para que la gente se encuentre. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de eso. En la calle tal con tal de la iglesia, ahí estamos. Pero no hablo de las calles de allá, dentro de los pasillos de la iglesia, porque son multitudes. Pero ¿cuántos de estos serán discípulos de verdad? Yo no le pregunto cuántos años lleva usted asistiendo a la iglesia. La verdadera pregunta es si es usted discípulo o no lo es. Porque muchos juegan a la iglesia y hay muchas cosas que se establecen, pero no son fundamentos, son doctrinas de hombres. Esta parte me apasiona. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Unos días, y salió Pablo a predicar a las sinagogas. Y si usted lee los versos siguientes, habla del inicio del ministerio de Pablo. Ya no Saulo. Y la gente decía, pero este no era el que... Sí, pero oígalo. Se volvió de ellos. Para Pablo no fue mucho trabajo predicar, porque conocía la sombra. Le fue revelado la luz y se estableció como hijo. En unos días, alguna vez escuché a alguien tomando este verso mal. Dijo, no se necesitan sino unos días para predicar en las iglesias. Le dije, no, pero. Pablo era fariseo de fariseos. El instituto bíblico al lado de Gamaliel eran como 17 años. De ahí lo enviaron como comisión a perseguir todas las sectas, por los que no pensaban como ellos. Y estuvo unos días, yo creo que en esos días fueron vigilias, momentos de ministrarle. ¿Quién hizo eso? Ananías. El Espíritu Santo por Ananías. El Espíritu Santo no es una palomita. No sé quién se lo inventó que era una paloma. ¿Será porque el texto dice en Hechos que descendió en forma de paloma y ¡pum!, le pusieron plumas y pico? No es una paloma. El Espíritu Santo no es un calorcito. El Espíritu Santo no es un vientecito. El Espíritu Santo no es un escalofrío. El Espíritu Santo no trabaja para mí. Él es el Señor. Él no es el más chiquito de los tres. No, Él es el Señor. Fundamento de fe, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero una persona es renovada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Y este
será un discípulo. Le digo algo. Meditando profundamente y en tiempos de búsqueda, le decía: Señor, quiero que me hagas entender. ¿Cómo levanto una iglesia de discípulos? Eso es más difícil que levantar una iglesia de asistentes. No sé si usted logra entenderme, pero el inicio de un discípulo se sabe cuándo es, pero lo que no se sabe es cuándo dé fruto, porque hay muchos factores que tienen que ver para que un discípulo dé fruto. Vuelvo a decirlo. El inicio de un discípulo se sabe cuándo es, pero no cuándo se convierte en discípulo. Cuando llega un Ananías a la plenitud, porque tiene que entrenarse en los fundamentos de la fe, tiene que entrenarse en la búsqueda y la oración, tiene que entrenarse en someter su carne, no a sus deseos, sino a la voluntad del Señor, para llegar a ser discípulo. El enemigo más grande que todo creyente tiene para convertirse en un hijo de Dios no es el diablo, es el mismo. No diga eso, pastor, que sí, que si no nos morimos no vamos a tener vida. Y eso lo dice Juan capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo va en una noche a buscarle. Y cuando va y le busca y le pregunta a Jesús, le dice: es necesario volver a nacer. Yo hoy le digo a usted, mi hermano, con el cariño, con el respeto y con el aprecio que le tengo, oro y he orado delante del Señor para que cada uno de ustedes sea procesado en las manos del Señor, para que el evangelio del Señor Jesucristo les sea revelado. Yo puedo levantarme aquí con autoridad y decirle: mi hermano, a mí no me interesa su plata, no estoy aquí por su plata. Mi hermano, a mí no me interesa manejarle la vida a nadie. A veces me cuesta organizar la mía, como ponerme a organizar la de todos, créamelo. Pero si usted está dispuesto a entrar en el camino y convertirse en un discípulo, cuente conmigo que yo le ayudo a pelear. De lo poco que sé y de lo poquito que entiendo de las Escrituras, estoy dispuesto a pelear por usted y sus generaciones. Lo que no voy a hacer es que usted se siente cómodamente a reposar en el Señor y yo a hacer su trabajo. Eso no lo voy a hacer. No, ahí sí no cuenten conmigo. Ahí sí, como dicen por ahí, ni me llamen. Pero si usted está batallando con su humanidad, si usted está batallando y si está determinado a hacerlo, cuente conmigo. Le enseñaré las llaves del reino. Le enseñaré la autoridad que usted tiene como cristiano, como hijo de Dios, para que usted manifieste esa gloria eterna y se convierta en un discípulo de Cristo. Yo no sé si el Señor le entregue un llamamiento, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que si usted se rinde en las manos de Dios, Dios va a levantar un hombre, una mujer lleno de su Espíritu Santo, dispuesto y determinado a ser instrumento al lugar a donde vaya. Estoy determinado a levantar una iglesia de discípulos. ¿Por qué? Porque hace unos días el Señor me lo dijo. ¿Por qué me trajo a esta bendita ciudad de Villavicencio? Que me costó aprenderla a amar. Hoy la amo. Y yo bendigo Villavicencio. Y bendigo la tierra en el lugar que fuimos plantados como iglesia. Y bendigo las familias que día a día se han de añadir a esta casa. Yo los bendigo. Pero quiero que entienda esto.
dos cosas fundamentales de esta casa. Nunca escaseará la adoración para el Señor. Este es un altar de adoración. Y lo segundo, esta es una casa que forma discípulos de Cristo. Entonces, tomamos una decisión. Dije, bueno, ya saben mucho, pero necesito que caminen. El martes les dije, bueno, ustedes, señores ancianos que saben tanto de la palabra, que son eruditos en la palabra, necesito que vuelvan a comenzar. Pero ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? No, es que somos el discipulado más avanzado. ¿Y qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Entonces les dije, voy a unir los discipulados y vamos a trazar una escuela de discípulos. Porque los discipulados no son para enseñar doctrina, es para discipular personas para Cristo. La doctrina se la voy dando por los laditos. Los discípulos se forman. Si sus oraciones solo son para pedir, es porque no es un discípulo. Si su lectura de palabras solo es para dormir, porque no es un discípulo. Y si sus ayunos son solo para bajar de peso, es porque no es un discípulo. Entonces le voy a enseñar a orar en el reino por el Espíritu Santo, a volverse una persona de palabra y de revelación por el Espíritu Santo de esta misma palabra. Pero también le voy a enseñar no que aguante hambre, sino que someta su carne a través de procesos de ayuno. Y eso hará que cada uno de nosotros sea un discípulo. ¿Cuánto tiempo? No, yo no sé de eso. Porque lo que para algunos se demora años, en otros pueden ser minutos. Solo hay un detonante: el corazón. Pablo fueron unos días y ninguno de los apóstoles, el primer apóstol del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, porque los otros fueron los apóstoles del Cordero, llamados por Cristo mismo, pero el primer apóstol del Espíritu Santo logró hacer cosas que ni los 12 unidos lo lograron hacer. Entonces hoy yo no le estoy preguntando, mi hermano, ¿cuántos años de evangelio tiene? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia o no la ha leído? Hoy lanzamos oficialmente en esta casa el proyecto Ananías. El único requisito para llevarlos a ese nivel es discipularse los martes. En diciembre los voy a graduar de los conocimientos básicos, pero el Espíritu Santo graduará a cada discípulo en el tiempo que Él crea conveniente. De pronto algunos antes del grado de diciembre. Seguramente otros tendrán que hacer 10 discipulados más, no importa. Pero yo prefiero que Él promueva y no que no promoverme o que me promuevan los hombres. Porque si Él promueve, no hay error. Hoy los estoy llamando a nacer de nuevo. Hoy los estoy llamando a que no jueguen más a la iglesia. Hoy los estoy llamando a que entiendan el plan y el propósito perfecto que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Que si se ha equivocado, ¿quién de nosotros no lo ha hecho? Dijo alguien, es que el apóstol Pablo logró ese nivel porque era soltero. No creo.
No, yo creo que tenía un corazón rendido y humillado. Y eso lo llevó a ser escogido por él. El discípulo Ananías dio mucho fruto. Porque sin Ananías no hubiese pasado lo que le pasó a Pablo. Era un plan del Señor y fue por el Espíritu Santo, sí, pero necesitó un instrumento y fue Ananías. Mire, el mayor evangelista que se ha conocido en la historia de la tierra después de Cristo se llama Billy Graham. Y escuchaba la historia que él era un trabajador de una empresa y llegó un discípulo y le predicó a Cristo. Ese hombre predicó a presidentes, naciones enteras. Hay una sede y un monumento de Billy Graham que me gustaría mucho conocerlo, donde muestra la obra y todo el proceso que él tuvo siendo un trabajador raso de una empresa. Alguien que era discípulo le habló del reino y vino el Espíritu Santo sobre la vida de Billy Graham y se convirtió en el mayor predicador sobre la faz de la tierra a muchas naciones y millones de personas. Si un discípulo no le predica, no había habido Billy Graham. El problema es cuando todos queremos ser Billy Graham y ese no es el cuerpo de Cristo. Tal vez yo sea su mentor en este proceso de discipulado y usted sea el instrumento de transformar las naciones de la tierra. Señor, pero no me dan aplausos a mí. ¿Y para qué quiero aplausos? Yo prefiero un guiño del cielo y que me digan: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sigue y deleítate en el Señor. Así es la entrada al cielo, ¿sabía? Esa es la frase que escucharemos los que cumplan el propósito. Señor, pero gané millones. No era mi voluntad de esa manera. Señor, pero yo hice y dejé de hacer. No era mi voluntad. La diferencia del discípulo no es que le interesa ganar y cumplir sus sueños. La diferencia del discípulo es hacer la voluntad de su Creador. Pablo le sirvió toda la vida al Señor. Un momento en ley, pero cuando vino el Espíritu Santo, fluyó en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. Si usted ve la historia de Pablo, la gente lo veía y decían: ese es un Dios. ¿Por qué? Porque lo picó una serpiente y él dijo: ay, y siguió buscando unos palitos que necesitaba. Si a nosotros nos picara una serpiente, ¿qué haríamos? Tuvo momentos que fue a la isla de Patmos en el Espíritu y se reunió con Juan. Es que ver la vida de Pablo es violenta. Juan fue el amigo del Señor y caminó con él y conoció su intimidad. Pero es que ese Pablo, para que alguien diga: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ese le valía un comino todo. Él solo quería hacer la voluntad de su Señor. Quería ser como su maestro. Y hoy los estoy desafiando. Hoy los invitamos a celebrar tremendo banquete. Bendito Dios. Pero los estoy desafiando. Si quieres seguir siendo un creyente
déjeme usar un término despectivo y grosero, de medio pelo, mi hermano, yo lo voy a saludar igual todos los días. Y voy a seguir orando por usted. Pero si usted dice, yo necesito que pase algo en mi vida y quiero ser un discípulo de Cristo, lo espero el martes a las 7 de la noche. Iniciamos la escuela que se llama el Proyecto Ananías. Discípulos de Cristo.